5 de la tarde con 54 minutos y ya está con nosotros, aquí en Al Borde de la Noche, el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, a quien le damos la bienvenida. Coronel, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Carlos, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran por esta frecuencia. Primero lo primero, el caso de Cevale por falsedad de información, hoy entiendo se culminó con los alegatos de la Fiscalía, luego que la defensa de los 12 procesados pidiera la nulidad del proceso. Se esperaría que el próximo martes la jueza de este caso, el caso de Cevale, donde se investiga falsedad de información, finalmente se pronuncie sobre si el caso continúa o no continúa para dar paso formalmente a las acusaciones. ¿Qué se espera que ocurra el próximo martes? Se sabe que este ha sido un proceso donde la defensa de los procesados pues ha interpuesto varios recursos y alegatos para, digamos, entorpecer el desarrollo del proceso. Efectivamente, una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio tiene dos partes fundamentales. La primera, que son aquellos alegatos en que las defensas técnicas plantean la presencia de supuestos vicios de procedibilidad, de admisibilidad, inclusive nulidades. Y la Fiscalía General del Estado, por su parte, tiene que contradecir exponiendo los argumentos que en su momento se utilizaron desde la audiencia de formulación de cargos, los procedimientos investigativos, las audiencias que se habían dado en su momento, las versiones, cómo se recopilaron y todos aquellos procesos que se llevaron a efecto en la fase de investigación previa. En ese sentido, en este momento procesal, lo que cabe es que la señora jueza se pronuncie oralmente, de manera inicial, sobre todos aquellos alegatos que ha realizado la defensa técnica y la contraposición que por su parte lo hizo la Fiscalía General del Estado y también la defensa de la acusación particular, que es el ISPOL. Estaban previstas, como habíamos manifestado, 19 fechas, ya hemos cubierto 2 de esas 19 fechas. El día martes nos vamos a reinstalar con la intención que a las 8:15 la señora jueza tenga ya un cabal conocimiento luego de haber revisado el proceso y los argumentos y nos pueda manifestar si continúa a la segunda parte de esta audiencia. ¿Cuál sería esta segunda parte? Ya el anuncio de prueba que realizaría Fiscalía en contra de cada uno de los procesados, fundamentando por qué presentó su dictamen acusatorio. Y también la defensa técnica podrá realizar los anuncios de prueba que ellos presentarán en un posible juicio. Entonces, ese es el momento procesal en el que nos encontramos dentro de la audiencia del caso de Cevale. Que todo está enmarcado en una audiencia preparatoria de juicio. Esa es la etapa en la que nos encontramos en este momento. Son 12 procesados, ¿correcto? Entre ellos Jorge el Mago Cherres, sobre quien hay un pedido de difusión roja. Ya se ha hecho efectivo este pedido y la solicitud la hizo la propia jueza Yanela Noritz, que lleva este caso. ¿Para cuándo ya habría ya la confirmación de esta difusión roja, coronel? Este procedimiento tuvo un retraso porque en la reinstalación del día martes, la defensa técnica del señor Jorge Cherres intentó varias acciones dilatorias, entre ellas una supuesta presentación de apelación a este pedido de difusión roja. Como no le resultó, argumentó que había errores en el número de cédula de ciudadanía del señor Cherres. Esto fue aceptado por la señora jueza y de una manera muy inteligente, más bien dispuso que se corrija. Y finalmente, al ver estas negativas, la defensa técnica planteó un supuesto recurso de hecho que no corresponde procesalmente, que quedaron en evidencia la mala intención, la deslealtad procesal inclusive de parte de ellos, para finalmente solicitar en la audiencia pública que se les facilite una copia del video porque según ellos van a iniciar acciones legales contra la jueza. Es decir, toda una verdadera trama, toda una verdadera estrategia intimidatoria de generar suspenso, de generar susto en la autoridad judicial, pero hay que reconocer la valentía, la decisión que ha tenido la señora jueza Yanela Noritz de no caer ante estas provocaciones. Ha mantenido su altura y su compostura, no así lo que hemos visto nosotros de parte de la defensa técnica con esta serie de argumentos, como le digo, inclusive de risa, ¿no? Pero allá ellos. Nosotros continuamos con el trabajo, entendemos que este documento de la difusión o del pedido de difusión a Interpol debe haber sido corregido en las siguientes horas y ya debe estar en conocimiento de la Oficina Nacional de Interpol. Esto se lo transmite a la oficina de Francia y en Francia realizan un proceso de verificación
y en unos pocos días podremos tener ya el conocimiento de si fue emitida la difusión a aproximadamente 190 países en el mundo. Entre ellos México, donde se esperaría, o al menos se supone, estaría Jorge Cherres. No nos supone, estamos nosotros convencidos, hemos verificado a manera informal. Hace 3 semanas tuvimos una alerta de una persona que goza de toda nuestra confianza de que el señor Cherres se encontraba en Puerto Vallarta, y sabíamos previamente que se domicilia por Cancún y también se mueve por Ciudad de México. Así que tenemos claridad, sabemos inclusive de manera informal que su socio de aquí de Quito, el ex compañero de universidad, Santiago Garzón Ramex, también ya está radicado en México, me parece que por Guadalajara. Así que nosotros estamos convencidos que está en México y esperaríamos en el momento oportuno la colaboración de las autoridades mexicanas para que se ejecute en primer lugar la ubicación y la detención de Jorge Osvaldo Cherres Miño y luego un potencial proceso de extradición o expulsión. Estamos dialogando con el coronel Renato González, director del ISPOL. Meche Pesantes. Coronel, ¿cómo está? Buenas tardes. Hablando del tema Jorge Cherres, ¿cómo operaba esta estructura? Entendemos se manejaba en diferentes niveles y grados dentro y fuera del ISPOL. Cuéntenos. Buenas tardes, Meche. Sí, efectivamente, el señor Cherres hay que analizarle inclusive desde su perfil sociológico, de cuando él era estudiante en la Universidad Católica de Quito y ya tenía estas actitudes del típico vivaracho, del muchachito que andaba en su motocicleta al estilo Top Gun, con una actitud muy libertina por el mundo. Y mire que en el 2003, cuando él era un ejecutivo junior en Produbanco, el señor Byron Caiza Maigua, uno de ahora de los procesados en el caso de delincuencia organizada, era el conserje. Y a todos los ejecutivos del banco Produbanco les llamó la atención que un año después renuncia el señor Caiza Maigua a Produbanco y figure como accionista de las empresas que empezó a formar el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño. A partir del 2004 vamos viendo este proceso acelerado de crecimiento empresarial del señor Cherres con los contactos que ya estableció él en Decebale y en la Bolsa de Valores de Guayaquil a través de Oriana Rumbea y de Luis Álvarez Villamar. Y creo yo que el despegue más grande se da a partir del año 2011-2012, cuando ejecutando procesos similares realizados inicialmente por otro sujeto, por Héctor San Andrés, amigo muy cercano de Suad Mansur en la Universidad Católica de Guayaquil, que vienen de todo este círculo de Alexis Mera, de todos los que en su momento estuvieron en el gobierno, empieza ya a generar negocios mucho más avesados, mucho más agresivos, recopila montos grandes en el ISPOL, pero no solo en el ISPOL. Recordemos que hay afectados como Seguro Sucre, como el Fondo de Cesantía del Magisterio, como Aseguradora del Sur. Hace pocos días nada más veía que la Contraloría General del Estado había emitido un informe donde le dispone a Seguro Sucre que realice una demanda al Decebale por haber fingido la custodia de bonos, es decir, algo muy similar a lo que le aconteció en el ISPOL. En definitiva, es una estructura muy bien organizada y sincronizada que afectó a varias personas. Muchos de ellos son particulares que confiaron sus capitales, pero que por vergüenza prefieren mantenerse todavía en el anonimato y ni siquiera presentan denuncias. Coronel Renato González, por lo pronto, ¿cuánto se ha logrado recuperar y cuáles serán las próximas acciones en este tema? Hemos logrado recuperar el monto inicial que aproximadamente calculábamos de 950 millones de dólares, una cifra cercana a los 27 millones de dólares, que parece poco en relación al megatraco, pero que no es una cifra nada despreciable. Pero adicionalmente, como objetivo al mediano plazo, nos hemos fijado la opción de lograr recuperar esos casi 240 millones de dólares que están en bonos de deuda interna en el Banco Central, indebidamente registrados a nombre de Napscunco y que legítimamente le pertenecen al ISPOL. Y cuando ya contemos con el estudio jurídico internacional, iremos tras 125 millones de dólares que están confiscados en Estados Unidos por las autoridades norteamericanas, también por casi 40 millones de dólares que están en el Citibank de Nueva York, y en una demanda a la Fish Corporation que en el año 2020 tenía 25 millones de dólares en su poder. Cuando estalla el escándalo en Ecuador, le consultan a Cherres cuál es el origen de esos recursos y él les responde que el propietario es del ISPOL, pero sin embargo, semanas luego le terminan entregando esos valores a Cherres. Entonces tendrá que responder la Fish Corporation. Por toda esta cantidad de dinero, yo ya le hablo de una cifra cercana a los 500, 600 millones de dólares, y el tramo final hay dos opciones. O vamos a una negociación formal, extrajudicial con estas instituciones financieras que abiertamente cometieron
irregularidades y no cumplieron la debida diligencia, como el Citibank y la Fish Corporation, o directamente les presentamos unas demandas de indemnización. Coronel Renato González, vamos a irnos ahora a lo que está pasando hoy en día en el país, específicamente en la zona 8. Se realizaron nuevos allanamientos en Guayaquil, Daule y San Borondón. Y Manta, en donde se detuvieron también 13 personas y en donde figuraban 2 coroneles del Consejo Directivo del ISPOL. ¿Qué medidas se han aplicado hasta ahora? Pues se duda de la garantía de los procesos. Este caso que se efectuó hace 2 días y que tuvo 28 allanamientos realizados en 5 ciudades, para nosotros es un avance significativo. En primer lugar, nos devuelve la esperanza porque el delito que se persigue ya es delincuencia organizada. Es decir, dejamos estos casos que estaban investigándose por falsedad de información en el mercado bursátil, que tenían una pena máxima de 5 años, y ya hemos pasado a un delito mayor que tiene una pena máxima de 10 años. Pero sobre todo, si ya Fiscalía, a través de uno de sus representantes, el doctor Víctor González, habla de perseguir delincuencia organizada, nos van confirmando la teoría que varias veces hemos defendido de que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico y transnacional. Estas 13 personas que fueron inicialmente aprehendidas, a 12 de ellas Fiscalía le formuló cargos y pidió medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Esto es la prohibición de salida del país, la presentación periódica, y en cuanto al dispositivo electrónico quedó en hacerse la consulta de la disponibilidad que tenga la SNAI. A una persona no le formularon cargos. Entiendo yo que la Fiscalía no encontró los elementos esenciales de convicción que le permita hacer aquello, pero se inició ya 90 días de instrucción fiscal, es decir, ya estamos en una etapa procesal que es pública, pero que además atiende uno de los clamores del conglomerado policial, quienes constantemente reclamaban de por qué el ISPOL no presenta una denuncia por delincuencia organizada. Nosotros no podíamos decirles abiertamente que ya se estaba investigando este delito, porque habíamos rendido la versión en el mes de agosto del año anterior, pero estaba en una etapa preprocesal que es reservada. Sin embargo, ahora ya podemos decirles abiertamente, sí se estaba investigando delincuencia organizada. Agradecemos el apoyo de la principal de la Fiscalía General, la doctora Diana Salazar, y reconocemos el trabajo de fiscales de la talla de Víctor González, de César Suárez y también de juezas como Yanela Noris. Así que esto nos devuelve la esperanza en el sistema judicial ecuatoriano, que en general es muy lento para investigar estos delitos contra la administración pública, muy ágil para investigar los delitos de opinión, con un claro objetivo montado en el 2014 de amordazar a la sociedad en general. Coronel, el caso ISPOL tiene al menos una veintena de procesos en diferentes etapas en el país. Este es el primero por delincuencia organizada, y le he escuchado a usted y he escuchado al general Fausto Salinas decir que esto es importantísimo porque es el primer delito que conecta con los demás. Es decir, que habla de una acción concertada entre quienes hoy estuvieron o están involucrados para hacerse con los fondos del ISPOL. Hay que ver qué pasa, pero hay una realidad acá, Coronel González. Nosotros conversamos en una anterior ocasión respecto de la boleta de captura de Oriana Rumbea. Tenía ella una orden de detención con fines investigativos. La policía, en el marco de los allanamientos, intenta ejecutar esta boleta y no la encuentran a ella. Por lo tanto, no pudo ser detenida. Hoy el paradero de Oriana Rumbea es desconocido. Ella también está siendo procesada por el caso de Cebale y se defendía con medidas alternativas a la prisión preventiva. Eso es importante resaltarlo. El día martes, en horas de la mañana, cuando se reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del tema de Cebale, la señora jueza Yanela Noris solicita que se verifique si la señora Oriana Rumbea ha dado cumplimiento a las presentaciones periódicas en el complejo judicial Albán Borja. Existe la duda por parte de la jueza. La defensa técnica, el doctor Yabar, presenta visualmente unas fe de presentaciones, pero al consultarle a la funcionaria, a la única funcionaria que realmente cumple esa función en el complejo judicial Albán Borja, ella manifestó que esa no era su firma. Para evitarse un supuesto argumento de que se le está persiguiendo a la señora Rumbea, de que si se presentó, que tal vez es una falla administrativa, muy inteligentemente la doctora Yanela Noris dispuso que a partir de este viernes, es decir, mañana, se presente con la secretaria de su juzgado. De no hacerlo, se le crearía una nueva causa a Oriana Rumbea.
Algo similar a lo que aconteció con Fernando Alvarado. Recuerde usted cuando él dejó abandonado el dispositivo electrónico. Bueno, al pasar del tiempo, la causa principal fue archivada, pero él tiene vigente la investigación por haber incumplido las medidas sustitutivas. En este caso es similar. Si estaba en cumplimiento de medidas sustitutivas y ella no realiza la presentación el día viernes, inmediatamente lo que cabe es cambiar esa medida sustitutiva por prisión preventiva, se emitirá una orden nacional y nosotros estaremos pendientes de que se emita una orden internacional e iremos a buscarles en el confín de la tierra donde ellos quieran esconderse. La medida alternativa a la prisión preventiva que pesaba sobre Oriana Rumbea era presentación periódica. Ella tenía que ir a la unidad judicial del Albán Borja, iba pero no se presentaba ante la autoridad pertinente, correcto, se presentaba frente a otra. Ahora tendrá que hacerlo en el despacho de la jueza Yanela Noritz. Exactamente, así como usted lo manifestó. En primera instancia ella estuvo detenida, luego solicitó arresto domiciliario y finalmente fue cambiado con esta presentación periódica y la prohibición de salir del país. Si la señora ya no se encuentra en el país o el día de mañana no cumple, fácilmente lo que se hace es una orden nacional de detención y luego se emite la orden internacional, la difusión roja, y será ubicada en cualquier latitud del planeta en el que ella se encuentre. ¿Qué tan importante es la señora Rumbea en esta trama? Usted nos explicaba ya un poco el caso de Jorge el Mago Cherres, pero sabemos que ella desempeñaba un papel fundamental en esta estructura como parte del depósito centralizado de valores. Ella es uno de los ejes fundamentales sobre lo que giró esta estructura, porque no solamente trabajaba y era la directora administrativa del Decevale, también era funcionaria de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Hay 3 funcionarios que se repetían en las 2 instituciones: Rodolfo Cronfleaquel, Oriana Rumbea Tomás y Luis Álvarez Villamar. Pero la señora Rumbea es tan fundamental porque ella en el Decevale se mantuvo más de 2 décadas. Entonces ella sabía el teje y maneje. Es más, en Guayaquil, cuando uno conversa, todo el mundo sabe que el eje central de estas operaciones era la señora Oriana Rumbea Tomás. Pero claro, fueron muy hábiles en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Citadel y llamaron a juicio únicamente a Luis Álvarez Villamar y a su yerno Gonzalo Navarro, que para nosotros son los eslabones más débiles de esta investigación, pero sin embargo el juez Juan Carlos Terán emitió un sobreseimiento para las 2 personas que para nosotros son fundamentales, Javier Neira Salazar y su esposa Oriana Rumbea Tomás. Planteamos la apelación y ya hemos sido atendidos para que el 2 de septiembre se realice esta audiencia de apelación a las 8:30 en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Esperemos que nos toquen de los 3 jueces, 2 jueces probos, 2 jueces dignos, 2 jueces que no cedan a presiones que normalmente ocurren en estos casos y nos puedan ratificar que tenemos todos los argumentos, me refiero a los presentados por Fiscalía y la acusación particular, para que también sean llamados a juicio en el caso de Decevale Oriana Rumbea Tomás y su esposo Javier Neira Salazar. Hay un dato interesante, coronel. Los procesados por los diferentes procesos que se enmarcan en este gran paraguas llamado caso Ispol, todos se defienden en libertad en Ecuador. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay personas que ya están cumpliendo penas, hay autores confesos y hay también otros que están siendo buscados en calidad de prófugos. En comparativa, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Son 2 sistemas procesales completamente distintos. Qué sana envidia tendremos del sistema de justicia norteamericano, que no es perfecto, que también tiene sus errores, que también tiene sus fallas, que también tiene sus vericuetos, pero que mire la agilidad, y le doy una diferencia muy clara. Aquí en Ecuador, como usted bien lo manifiesta, todos estos procesados por estos mega atracos, porque hablamos de 700 millones de dólares, se defienden en libertad, pero además se defienden con 2, 3 consorcios jurídicos, que vaya a saber usted de dónde reciben los pagos. Y ahí tenemos una tarea, por ejemplo, para el SRI, para la Unidad de Análisis Económico y Financiero. Nosotros como ISPOL contratamos a nuestros abogados a través del proceso de contratación pública, pero nuestras contrapartes, y entiendo yo, les pagan ingentes cantidades de dinero. Pero no solo eso. Aquí, cuestión de pedir al momento de una prisión preventiva una audiencia de cambio de medidas sustitutivas o apelar la prisión preventiva y solucionado el tema. En Estados Unidos, ante un atraco de 700 millones de dólares, le ponen una fianza altísima, le retiran el pasaporte, le ubican un dispositivo electrónico, pero con un perímetro determinado. Es decir, el uno, me refiero al norteamericano, y en el caso del ecuatoriano se montó un sistema
pro victimario, que tienen una serie de recursos horizontales y verticales y que realmente la víctima tiene una serie de obstáculos para llegar a tener justicia. Coronel, simplemente para terminar, haciendo hincapié en los operativos que se ejecutaron esta semana, más de una veintena de allanamientos en 5 ciudades del país. Quedaron, aparte de la boleta de captura de Oriana Rumbea, otras 9 boletas de captura que no se pudieron cumplir. Así lo reveló esta misma semana el general Fausto Salinas en una entrevista con Ecuavisa. ¿Se filtró la información? ¿Qué podemos entender? Yo estoy seguro que sí, porque como hemos hablado, el crimen organizado tiene sus contactos y sus nexos en absolutamente todas las instituciones. Muchos de los procesados ya se encontraban desde hace tiempo fuera del país, pero otros tuvieron una salida reciente. Recuérdese también que un general en servicio pasivo, exdirector general del ISPOL, no fue ubicado en su domicilio y que también está en cumplimiento de medidas sustitutivas. Veamos si está dando cumplimiento a esas medidas sustitutivas o de lo contrario será un procedimiento similar al de la señora Oriana Rumbea. Pero cuando el límite es el planeta, yo creo que no les quedan muchas jurisdicciones donde ellos puedan estar convencidos de mantener la impunidad. Siempre se ha manifestado que será una lucha larga y tortuosa de varios años, pero que hay que hacerla. Hay también que tener la tranquilidad para en el momento oportuno establecer los relevos generacionales. Me refiero a la ejecución de cargos y de responsabilidades que no pueden ser personales, sino institucionales. Y en el caso de la Policía Nacional, nosotros en el ISPOL ya estamos pensando inclusive en quienes nos deba relevar como futura administración y le entregaremos todas las consignas, le daremos todos los lineamientos que hemos seguido para que esta lucha, que es en beneficio de 80,000 familias, no cese a través del tiempo. ¿Quiénes son estas 9 personas a las que aún no se puede capturar, coronel? ¿Y se va a iniciar quizás una denuncia, o se va a colocar más bien una denuncia por filtración de información? Esos son temas que no me competen porque yo no estuve a cargo del operativo policial como tal. Se ha llegado a mi conocimiento de manera informal algunos de los procesados, entre ellos del señor Héctor San Andrés, que es importantísimo, de este otro sujeto que le estoy manifestando, de Santiago Garzón Ramírez, pero también tendrá que establecerse si es que existió fuga de información. En el programa de Carlos Vera, él manifestaba abiertamente una filtración por parte de una fiscal. Entonces todo eso tendrá que investigarse y si tienen responsabilidad tendrán que asumirlas, ¿no? Coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy amable. Un saludo cordial a usted, un abrazo a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, coronel, por su tiempo. Sin duda alguna, Carlos, estos allanamientos han copado los titulares de las noticias, de prensa escrita, medios de comunicación, redes sociales, y no es para menos. Y aparte que no solamente se allanaron bienes e inmuebles particulares, sino las oficinas de entidades muy importantes, como el Banco Central, por ejemplo, como la Superintendencia de Compañías, donde hubo un allanamiento en el archivo pasivo de esta entidad, como la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y en paralelo nuevamente el de Cevale. Sí, el caso ISPOL es un caso enorme. A mí me gusta llamarlo la trama ISPOL porque se conecta a través de una red, imagínesela usted, con diferentes casos, ¿no? Que acá al menos generan una veintena de procesos, con la particularidad de que todos los procesados se defienden en libertad, con la particularidad que pese a los esfuerzos de policía y fiscalía, hay cosas que escapan de sus manos, como la filtración de esta información. Sí, otros colegas periodistas decían, hace semanas sabíamos que iba a ocurrir este allanamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se está filtrando la información? ¿Tienen ustedes dentro, me refiero a los fiscales y a los policías, personas que están trabajando con el enemigo? A cuidar mucho más los datos, Meche, y ojalá que esta lucha del ISPOL, yo sé que sí, de parte del coronel Renato González, muy comprometido con estas causas, siga, porque el trecho todavía es muy, muy largo. Más o menos unos 20 millones de dólares se han recuperado, otros 50 se intentan recuperar a través de facultades coactivas que ya tiene ahora el ISPOL. Sin embargo, el desfalco es de más o menos 900 millones de dólares. Y si usted se confunde, yo simplemente le quiero explicar en el lenguaje más coloquial posible. Los policías aportan mensualmente, como todos nosotros, al IES, ellos al ISPOL, pero en un porcentaje mucho más grande, como lo hace también el ISFA. Esos fondos sirven para su jubilación,
para inversiones, por ejemplo, en cooperativas de vivienda, también para atención en salud. El fondo de la policía, a cargo del ISPOL, tiene el deber de que con ese dinero hacer inversiones inteligentes para que no solamente funcionar como un banco, o más bien como una bolsa de ahorro, si se quiere, sino como una compañía que pone a producir ese dinero, ¿verdad? Tengo el dinero de los policías, invierto aquí, invierto allá. Pero aparecen en el camino empresarios sabidos, como este señor Cherres, y le dice... Vivos. Oiga, acá podemos invertir. O sea, realmente no hay nada, pero hagamos como que vamos a invertir, ¿ya? ¿Y por qué digo eso de hagamos como que vamos a invertir? Porque está más que comprobado, y así lo dice el proceso que se lleva en Estados Unidos, que hubo complicidad del propio directorio del ISPOL. Uniformados que pusieron como punto prioritario su bolsillo por encima del beneficio de sus compañeros policías, que hoy están desfalcados. Fingieron inversiones y luego revisaron los papeles y resulta que no había nada. Pero que tuvieron la venia, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Guayaquil, del Depósito Centralizado de Valores de Cebale, y la omisión de autoridades de control como la Super de Compañías. Hoy este problema sigue dando mucho que hablar y pasarán los años y seguiremos hablando del ISPOL. Se trata de una red enorme, hoy ya formalmente investigada por delincuencia organizada, que tuvo complicidad de, en su momento, el alto mando policial, los directivos del ISPOL, de autoridades de control, de la clase política y de falsos empresarios que vieron en el fondo de la policía la oportunidad para enriquecerse. Y es que por eso es sumamente importante lo que nosotros comentamos ya en varias ocasiones y nos han dicho nuestros entrevistados, expertos en seguridad, inteligencia y demás, que es importante lo que se hace casa afuera, pero también lo que se hace casa adentro, depurar casa adentro también todas estas instituciones que tienen que trabajar bien, porque es como una arteria, lo he dicho varias veces, en algún momento se tapona, ¿no? Y deja de funcionar. ¿Quién es que impide que tapone, iba a decir, que funcione esta arteria, esta institución? A ellos hay que retirarlos simplemente. Y si tienen algún proceso que seguir, pues que caiga todo el peso de la ley para que sirva como ejemplo para las siguientes generaciones que van a formar parte de la ISPOL, de la policía y demás, de que no pueden ser sabidos, de que hay que actuar conforme a lo que ellos prometen, ¿no? Me imagino que hacen un juramento y demás de proteger a la ciudadanía, de actuar conforme a la ética, a la ley y demás. Pues todo eso ponerlo en la práctica. Y si no, pues que sean apartados de la institución. Sí, y aparte juzgados, ¿no? Por supuesto. Porque aquí hay algo que me trae a la mente un viejo y conocido refrán. Todos somos honrados en cuarto vacío. Pero una vez que algunos ven de frente cifras que nunca han visto en su vida y que están ahí a plena disposición de sus decisiones, dicen, ah caramba, acá no puedo seguir simplemente recibiendo mi sueldito, algo más tengo que hacer. No, señores, tenemos que cortar esto de raíz, con acciones de fondo. Y ojalá caiga todo el peso de la ley con los principales responsables de este atraco al ISPOL.